En ese orden, defensor ya ha anunciado que se encuentra debidamente impuesto de la carpeta de investigación, por lo que si no existe alguna incidencia que deseen plantear las partes, vamos a iniciar esta audiencia. En ese orden, ¿alguien tiene alguna incidencia? No. Ninguna. Ninguno. Gracias. Ministerio Público tiene el uso de la voz. Gracias, señora. En términos de que dispone el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de que dispone el artículo 309 y 311, les hago de su conocimiento que esta representación social sigue una investigación en su contra por el hecho que la ley señala como el delito de sustracción de menores cometido en agravio de la local. Les voy a dar a conocer los siguientes hechos que se le imputan. Primeramente, haré a conocer que el señor te sostuvo una relación de pareja con la señora y que de dicha relación procrearon a 2 menores niños de iniciales. Se citó también que en fecha 7 de diciembre del año 2021 celebraron un convenio con la finalidad de dar por concluido el juicio escrito familiar radicado en juzgado. Respecto del mismo, se resolvió que la guardia y custodia de los menores quedaría a cargo de las señoras en la casa habitación ubicada, que asimismo las formas de convivencia en las cuales los niños convivirían tanto con el señor sería de lunes a viernes en un horario de 6 de la tarde a 10 de la noche, estableciéndose así también los fines de semana de manera alternativa, obligándose al progenitor no custodio a recogerlos donde se ejerce la guarda y custodia, siendo esto los días viernes de manera alternativa de las 18 horas y comprometiéndose a regresarlos los días domingo a las 18 horas. Siendo el caso que acontece que el día 13 de enero del año 2023, aproximadamente a las 15 horas, fueron entregados los niños de iniciales por parte de la abuela materna a la abuela materna del señor en el domicilio ubicado en calle, ya que había pedido el señor Rete que fueran entregados los niños de iniciales directamente a usted, señora, era quien recibió a los niños de iniciales, niños que permanecieron en ese domicilio ubicado en calle desde el día 13 de enero del año 2023 al día 9 de febrero del año 2023. Permanecieron de ahí a cargo de usted, señor, quien es su bisabuela, en conjunto también de usted, quienes son tías de los niños de iniciales, también asimismo de ustedes, quienes son abuelos paternos de los niños de iniciales, ya que ustedes son padres del señor, que mantuvieron en ese domicilio a los menores pese a los diversos requerimientos por parte de quien ostenta la guarda y custodia de los niños, siendo esta la señora quien en diversas ocasiones acompañada de diversas instituciones públicas, siendo esto Cipina, Titalaquia, Hidalgo, así como Seguridad Pública adscrita a Titalaquia, Hidalgo, acudieron al domicilio Pilsen a efecto de requerir la restitución de los menores, la cual fue negada a la señora, reteniendo así ustedes a los niños de iniciales sin el consentimiento de quien legítimamente ejerce la guarda y custodia de los menores hasta la fecha 9 de febrero del año 2023. Estos hechos, esta clasificación jurídica, esta representación social, la contemplan lo que establece el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, siendo este la sustracción de menores e incapaces. Asimismo, se trata de un delito doloso en términos del artículo 13, párrafo segundo del Código Penal para el Estado de Hidalgo, siendo este eminentemente doloso el actuar por parte de los imputados, y es un delito continuado en virtud de la consumación del ilícito que se prolonga en el tiempo, siendo esto tal y como lo establece el artículo 12 en su fracción segunda del Código Penal vigente en la entidad federativa, y la forma que se le atribuye a los suscritos es la de coautores en términos de lo que establece el artículo 16 en su fracción segunda del Código Penal para el Estado de Hidalgo, es quien lo realice conjuntamente con otro u otros autores. Hago de su conocimiento que la persona que lo acusa es la representante legítimo de los menores quien ostenta la guarda y custodia, la señora Minas. Es por lo anterior, su señoría, que solicito se me tenga por formulada la imputación al señor Escuan. Gracias. Defensores, ¿alguna precisión o aclaración? Sí, 4, por favor. Dígame, por favor. La primera. Fecha y hora, por favor, de los requerimientos a los que aludió el representante social. Ministerio Público. No, ¿se lo digo uno por uno o todo junto? Para que se haga cargo uno por uno. Ok, por uno favor. por uno. En esa tesitura se señala mi recargo respecto de los datos que habrán en la carpeta de investigación en su momento de exponer los datos para la vinculación a proceso, no en esta etapa, su señoría. Defensor. Bueno, con todo respeto,
o sea, lo digo con todo respeto, considero que no es al arbitrio del MP en qué etapa. Sin embargo, si de esos datos se va a desprender, y nos vamos a dar cuenta todos, lo que le estoy preguntando, bueno, quedará hecha la precisión. Pero hasta este momento no sé si con esos datos me va a proporcionar la fecha y hora del requerimiento. Me voy a esperar entonces bajo el deber de lealtad para ver si se cumple con ese requerimiento. Bueno, le voy a precisar que yo no estoy resolviendo todavía nada. No. Es la réplica que le estoy dando. Gracias. Lo escucho. Sí, lo aprecio mucho, Vámonos entonces con la 2. No, deme un segundo. A ver. En ese orden, Ministerio Público, el artículo 19 constitucional requiere 3 circunstancias para la construcción de hecho: tiempo, lugar y la ejecución. Y los datos que está requiriendo el defensor forman justamente estas circunstancias. Entonces, sí le pediría que atienda al requerimiento que está haciendo el defensor y pueda precisar esta fecha y hora de los requerimientos. Sí, su señoría. Si necesita algunos instantes, únicamente dígamelo. Sí, unos minutos nada más. Gracias. En ese orden, defensor, ¿quiere plasmarme las otras Sí, 3 con mucho situaciones para que si entonces el Ministerio Público necesita algún tiempo, le conceda un receso, por favor? Gracias. La segunda es, de acuerdo a la formulación de imputación, refiere que pese a los requerimientos, se negaron a la restitución. Que me diga quién se negó y cuándo, ¿verdad? ¿Quién se negó y cuándo? Ese sería el segundo. ¿Continúo con los demás? Sí, porque le digo, Gracias. si necesita algún Lo receso aprecio. del Ministerio Público, Sí. se lo concedo. Lo aprecio. Que me describa, por favor, porque es para fijar la litis, la conducta que hayan desplegado cada uno de los imputados. ¿Sí? Y por último, por favor, fecha, hora, día y lugar de la sustracción o retención. Por el momento es cuanto. Muchas gracias. ¿Requiere de algún receso, Ministerio Público? Detallándose, señoría, como los va requiriendo la defensa. ¿Lo puede hacer en este momento entonces o requiere un receso? Dígame usted. No, en este momento. Gracias. Adelante, por favor. Primeramente por lo que solicita respecto a la fecha y hora de los requerimientos, de los cuales se cita que acudieron al domicilio ubicado en tanto las instituciones y PINA, así como acompañados de seguridad pública municipal. Su señoría, pues, ha de notar que desde esa viene desde la entrevista que detalla la parte víctima indirecta dentro de la presente carpeta de investigación, lo cual se aduce que en los datos que obran mismos y agregados a la presente carpeta de investigación, de las cuales ya tuvo que haberse impuesto el abogado de la defensa, más sin embargo he de citar que se desprende de la fecha en la que se le hizo el requerimiento. Primeramente se cuenta con el informe a cargo de DIF. Licenciada, no Hidalgo. necesito que en este momento, y no necesitamos en conjunto, que nos sustente con dato de prueba. Dentro de las circunstancias que usted aludió para configurar el hecho materia de la imputación, en efecto, usted hizo alusión a requerimientos que se hicieron. En ese orden, únicamente precise tal cual la información como se lo está requiriendo el defensor. Sí, su señoría. El primero de ellos es por parte de disciplina, la cuales acudieron al domicilio de Topiltzin, el cual ya he hecho referencia, fecha 17 de enero del año 2023, y asimismo volvieron a regresar en fecha 18 de enero del año 2023. Asimismo se cuenta con el requerimiento por parte del órgano civil y familiar de Tula de Allende Hidalgo, el cual obra en fecha asignado por la razón actuarial de fecha 4 de febrero del año 2023, en la cual también aduce que acuden al domicilio que ya he hecho referencia a las 9 horas el día 4 de febrero de la presente anualidad, siendo atendido por diversas personas, las cuales en su momento también detallaré en
el presente desahogo de los datos de prueba. Asimismo, dice que quien se negó y cuándo. He de citar que para eso también tendrá que entrar a la secuela de la exposición de los datos, pero las personas que se negaron a entregar a los menores de edad ciertamente fueron las personas hoy imputadas. El señor, la conducta que desplegaron cada una de las personas coautores dentro de la presente carpeta de investigación fue esa: retener a los menores y no hacer la entrega de los mismos cuando sabían que quien ostentaba la guardia y custodia de los menores es la señora, aunado porque también ya se ha hecho referencia que fue pareja sentimental del señor. Respecto de la fecha y hora de la sustracción, ya cité que estos menores fueron entregados el día 13 de enero de la presente anualidad en el domicilio que ya he hecho referencia, que fueron directamente entregados a la señora y que posteriormente fueron entregados hasta fecha 9 de febrero de la presente anualidad, por la cual se suscita y se puede constatar que se prolonga, lo cual establece el artículo fueron entregados, su señoría, a las 15 horas en el domicilio que ya he hecho referencia, por lo cual se prolonga este delito en el tiempo tal y como lo establece el artículo 2 en su fracción segunda del Código Penal para el Estado de Hidalgo. ¿Algo más, defensor? Es cuanto, gracias. Señores, díganme si entendieron y comprendieron los señalamientos que acaba de hacer la agente del Ministerio Público. Cada uno al micrófono, por favor. Gracias, les hago de conocimiento que este es el momento en el que, si ustedes así lo determinan, pueden hacer una contestación a estos hechos. Les voy a reiterar de nueva cuenta que su silencio no puede ser usado en su contra. Esto quiere decir que si deciden guardar silencio, no implica que estén aceptando el hecho. Pero cualquier manifestación que ustedes hagan, la puedo tomar en cuenta al momento de resolver, por lo que les voy a pedir que se asesoren con sus defensores y, debidamente asesorados, me señalen si es que quieren hacer alguna manifestación. Asesórense y cada uno díganme, por favor. Gracias. En ese orden, Ministerio Público, ¿alguna otra manifestación? Sí, su señoría, permiso para vinculación a proceso. La agente del Ministerio Público está solicitando oportunidad para exponer una solicitud de vinculación a proceso, petición que se debe de resolver. Les voy a pedir que de nueva cuenta pongan mucha atención y al concluir les haré de conocimiento derechos que ustedes tienen sobre el momento de esta resolución. Si alguien tiene alguna duda, levánteme la mano, por favor. Adelante, Ministerio Público. Gracias, su señoría. En términos de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso al señor toda vez que se reúnen suficientes datos idóneos y pertinentes dentro de la presente carpeta de investigación que permiten sustentar hasta este momento que se cometió un hecho que la ley señala como el delito de sustracción de menores e incapaces cometido en agravio de los niños víctima de inicio, para lo cual sustentaré mi petición, su señoría, con los siguientes datos de prueba que obran dentro de la presente carpeta de investigación y asimismo aclarando la tesitura de los puntos que ha venido citando la defensa, su señoría. Primeramente me haré cargo por lo que hace y se cuenta por lo que hace al delito con el requisito de procedibilidad, ya que este delito es de querella, el cual se encuentra debidamente sustentado con la respectiva querella a cargo de la señora, quien ostenta la guardia y custodia de los menores de iniciales, misma que fuera recabada en fecha 18 de enero de la presente anualidad, en la cual detalla a grandes rasgos que sostuvo una relación de pareja con el señor y que de esa relación procrearon a 2 niños de iniciales. Gracias, representante coadyuvante. De igual manera, su señoría, solicito que se vincule a proceso a los imputados por los datos de prueba ya expuestos por el agente del Ministerio Público. Asesor jurídico. Señoría, también me uno a la solicitud de vinculación realizada por el Ministerio Público en contra de los hoy imputados y solicito se me tome también en cuenta todo y cada uno de los vertidos por el Ministerio Público en obvio de repetición, señoría. Gracias. En ese orden, señores, primeramente díganme, ¿pudieron escuchar y comprender lo que señaló la agente del Ministerio Público, asesor jurídico y representante coadyuvante? Cada uno al micrófono, por favor. Como se los manifesté previamente, nuestra legislación les concede a ustedes el derecho de elegir el momento en el cual quieren que se resuelva esta petición. Puede ser el día de hoy dentro de esta audiencia o un plazo de 72 horas o su duplicidad a las 144 horas, ello con la finalidad de poder establecer su defensa. Les voy a pedir que lo consulten con su defensor
y debidamente asesorados me señalen el momento en el cual quieren que se resuelva esta petición, por favor. Gracias. En ese orden, defensor, tiene usted el uso de la voz. Permiso para argumentos no vinculatorios, señoría. Le escucho. Voy a empezar con una solicitud de nulidad. En términos del artículo 97, párrafo primero, y 101, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque considero que este informe del DIF de fecha 20 de enero de 2023, suscrito por... es un acto y dato de prueba ilícito, violatorio de los derechos humanos, de legalidad, intimidad, debido proceso, a razón de que la trabajadora social nunca y en ningún momento le hizo saber a lo que yo considero tenía un derecho de abstención al ser la tía y pariente familiar en este asunto. Es por lo que solicito la nulidad. Yo acabo de tener conocimiento de esto, pero no me refiero a la nulidad del artículo 98, me refiero a la del 97, que puede ser en cualquier momento, y no requiero que se resuelva como incidente. Solicitaré que se excluya este dato de prueba al momento de resolver. El MP, desde luego, tendrá su oportunidad de debatir o en réplica contra esta petición. Únicamente vamos a precisar, Sí. La primera manifestación que usted hizo fue solicitar la nulidad del dato y ahora, al concluir, señala que entonces es una exclusión. Bueno, sí, tiene razón. Es las dos cosas, porque estoy solicitando la nulidad y en automático pues será solicito que sea excluida, ¿no? Lo único que hice yo bajo el deber de lealtad es que si usted la quiere resolver al dictar el auto, yo no tengo inconveniente. O obviamente usted dirige la audiencia, le puede dar en este momento vista al MP y la puede resolver ahorita. Yo no tengo ningún problema, yo nada más para hacer más fluido la audiencia, su señoría. En ese caso debo de entender que está solicitando la excluya de valoración por considerar que está viciada de nulidad. Sí, yo considero que es ambas cosas y que no se excluyen esas dos cosas, que se decrete su nulidad y en consecuencia que sea excluida. Esa es mi petición humildemente. Continuamos. Mucha la aprecio. En relación, fíjese usted, el Ministerio Público le da, su señoría, parte de la película, pero yo le voy a dar la película completa, ¿sí? Porque escuché con atención y la litis fue fijada por los requerimientos del 17 de enero, 18 de enero y 4 de febrero. Así se fijó la litis en la formulación de imputación y en la solicitud de vinculación al proceso. Por lo que el informe del 23 de enero pues no es parte de la litis. Lo que se diga en ese informe pues no podrá ser considerado al momento de que usted resuelva. Ahora, aquí la verdad de las cosas, se lo digo con todo respeto, es que el representante social investigador faltó a su deber constitucional de investigar los hechos, porque hay insuficiencia probatoria. Considero que no está acreditada la sustracción ni la retención y sobre todo el requerimiento, porque cuando dice el MP en las precisiones que se le requirió el 17 de enero del 2023, 18 de enero del 2023 y 4 de febrero del 2023, lo que no dice es que en esas fechas nunca se le encontró a las personas. Si usted recibe la visita del SAT, no tienen que entender la diligencia con usted. Si recibe la visita del IMSS, tienen que entender la diligencia con usted. Si lo van a embargar, tienen que entender la diligencia con usted, porque no se puede entender una diligencia porque no sale el morador del lugar. Al no salir, no aterriza el requerimiento. No hay requerimiento. Ahora, causa suspicacia
que el primer requerimiento sea el 17, 4 días después. Porque lo que le faltó decir al representante social es que se fue a Cancún la víctima. Tan es así que cuando entrevistan, refiere, pues no devolvimos a los niños porque no llegó nadie por ellos. Considero una contradicción y una coalición de dejar los 4 días mientras me voy a pasear y luego sí vengo y hago un reclamo fenomenal, porque incluso los policías aquí refieren que la señora, señaló, los secuestraron. Y fue un vocablo que utilizó ella en redes sociales, cuando todos sabemos que no hay ningún secuestro. Esta señora tiene cara de secuestradora, pues no. Aquí las víctimas son ellos. Y el MP pidió audiencia. Y acá atrás de mí está toda una familia preocupada por cuidar a unos infantes. Pero bueno, vámonos a la del 17 de enero, no tuvieron respuesta. Es más, ni siquiera se sabe si estaban. Entonces, contrario a lo que dice el fiscal, no hay requerimiento. En la otra, en la del 18 de enero, ¿qué cree? Que estaban requiriendo el tío que ni siquiera es imputado. No sé si usted lo escuchó, pero se encontraba en ninguno de los que están atrás de mí. Y en la razón actuarial del 4 de febrero, que es la tercer requerimiento, dice la actuaria que se constituye en el domicilio sin tener respuesta. Ahora, con base en lo que dicen los vecinos, sí están, y ahí están sus coches. ¿Y cómo saben que estaban? Es posible que ahorita mi vecino al cartero le diga que yo estoy porque ve mi carro allá afuera, porque me viene en mi camioneta, y yo estoy aquí. Entonces, no es cierto, quiero que por favor su señoría lo valore con detenimiento, que hubiera requerimientos. No es cierto que hubiera requerimientos. Y tampoco retención. ¿Sí? ¿Qué se requiere para dictar un auto de vinculación al proceso? El hecho que la escena como delito y la probabilidad de su intervención. ¿Y el dolo? Yo creo que se debe de analizar en este estadio el dolo. Generalmente es una ciencia social. No hay dolo. Pero no hay dolo. Ellos nada más ven que llega su señor, que tiene problemas con la exesposa, y ¿qué hace uno como papá? A ver, niño, salte porque nos vamos a meter en problemas. Pues no, su señoría. Además, la propia trabajadora social dice que están bien los niños, salvo que extrañan a la abuela, pero los ve bien la trabajadora social. Entonces, no es posible que el órgano del Estado, para evitar que cometan un delito, tenía que haberlo sacado a la calle a los niños. Imagínense. No, eso no es posible. Ahora bien, yo me pregunto, si hay indicios de que ahí están los niños, ¿por qué no pidieron una orden de cateo? La verdad es que el MP no lo hizo. El MP no agotó todo su poder del Estado para cumplir con su cometido. Y no se vale que venga a decir aquí que hubo requerimientos cuando no los hubo. En uno estaba el tío que no es investigado, no estaban ellos. Por eso yo le pregunté, dame la conducta, fechas, horas, lugares. Y no lo hizo. Entonces considero que no se cumplen ni satisfacen los requisitos y exigencias a los que alude y hace referencia el artículo 19 constitucional. Lugar, tiempo, modo y ocasión de que sucedió el hecho. No es posible que se vaya a abrir una investigación complementaria en esos términos. La carpeta puede regresar al Ministerio Público. Y escuché con atención que el delito se sigue por querella aquí en este bonito estado. Aquí hay una disposición en el Código Nacional que dice que el juez y el MP podrán exhortar a las partes a llegar a un acuerdo. Tampoco hay una razón de eso y no lo he escuchado. El derecho penal es la última ratio.
Y dentro del derecho penal, el proceso, ¿por qué llegar hasta una audiencia inicial? Considero, lo digo con todo respeto, que hay una insuficiencia incluso para este estadio. Sí, porque los jueces dicen es que el estándar es muy bajo, aunque eso no existe en la Constitución, pero se desprende de la propia ley, que es estándar bajo. Y así es, ha sido utilizado orden común y federal en todo el país. Es que ha bajado el estándar. Sí, pero aún con ese estándar no hay datos de prueba objetivos para lograr dictar un auto de vinculación a proceso. El MP, sinceramente, y lo digo con todo respeto, le tengo mucho respeto al fiscal, pero incumplieron ahí su trabajo en la agencia. De haberlo cumplido, probablemente no hubiéramos llegado a este estadio. En relación al informe psicológico, fíjese qué incoherencia, maltrato. ¿Quién está mal? ¿El psicólogo o la trabajadora social que dice que vive bien a los niños? Entonces ya no entendí. Que independientemente ese informe para mí resulta impertinente, porque eso no acredita el hecho que la ley señala como delito. Es por todo esto, su señoría, que humilde y afablemente solicito que sea dictado un auto de no vinculación a proceso. De mi parte es cuanto por el momento. Ministerio Público. Gracias, señoría. Primeramente me haré cargo por lo que recita la defensa respecto a la exclusión o nulidad, básicamente del informe de la trabajadora social, lo cual esta representación social considera que no se sustenta, ya que ese informe fue realizado por una autoridad imparcial dentro de la presente carpeta de investigación. No es meramente subjetivo lo que refiere la defensa, sino hay que ser debidamente objetivos, ya que sustenta que efectivamente ellos acuden a ese domicilio ubicado en Topilcien, en Atitalaquia, Hidalgo, bajo la tesitura de la representante legítimo, quien busca y solicita les sean reincorporados o reintegrados básicamente a los niños de iniciales AC y DA, de quien ostenta la guarda y custodia, por lo cual no se acredita lo que refiere a la defensa, ciertamente la nulidad de un documento que básicamente fue expedido por una tercera imparcial dentro de la presente carpeta de investigación, ajena a los intereses de cada una de las partes. Respecta también que no hubo requerimientos por parte de ninguna autoridad, lo cual tampoco le asiste la razón. Dentro de la presente audiencia se detalló fehacientemente que hubo esos requerimientos, primeramente por la trabajadora social, quien en compañía de Seguridad Pública Municipal acuden primero al domicilio del señor, posteriormente al domicilio de la abuela paterna del señor, lo cual se detalla en esa fecha 17 y 18 de enero del año 2023, que acuden, que efectivamente en ese domicilio da cuenta que se encontraba el señor, como lo propiamente ha vertido también la defensa. También detallamos que en esa fecha también estaba la señora, quien es la abuela paterna, quien también tiene el contacto directo con la señora. Ambos, todos los imputados conocedores que quien ostentaba la guarda y custodia de los mismos es la señora, lo cual también se detalla con esa razón notarial por parte de una autoridad, siendo este el órgano de lo civil y familiar, la cual acuden directamente con aquella persona que da fe, siendo esto el actuario, en compañía de la persona, a efecto de requerir de nueva cuenta la entrega de los niños de iniciales, lo cual no aconteció. La defensa advierte que es una diligencia que no se puede obtener o que son datos que no se pueden sustentar, derivado que no tendieron directamente esta diligencia los activos del delito, pero sí se puede detallar con cada uno de aquellos vecinos que dan cuenta que en ese domicilio y en el interior del mismo se encontraban los hoy imputados, aunado también los menores de edad, quien da cuenta que se encontraban ya desde días anteriores en ese domicilio, lo cual queda debidamente robustecido esos requerimientos, no tan solo por el CIPIN Atitalaquia ni por Seguridad Pública Municipal, sino también por un órgano jurisdiccional, siendo esto el órgano civil y familiar, que fue hasta fecha 9 de febrero del año 2023 cuando
son entregados los niños de iniciales A ante la autoridad competente, por lo cual sí se aduce que hasta este momento y en la etapa procesal en la que nos encontramos, sí hay indicios suficientes y razonables que permiten establecer que los hoy activos cometieron un hecho que la ley señala como delito y que fue el no entregar a los niños aún conociendo y en quien ostentaba esa guarda y custodia era la señora. Es por lo anterior, su señora, que esta representación judicial sí reitera su petición de que hasta este momento se colman aquellos datos que permiten establecer que se cometió el hecho que le señala como el delito de sustracción de menores e incapaces. Es cuanto. Representante coadyuvante. Reitero mi petición. Asesor. Sí, me uno a lo vertido por la MP, pero quisiera agregar también, señoría, que habla la defensa sobre que la mamá de los menores se va de vacaciones. Y no, se fue ella el día viernes y regresa el domingo, porque esos días son los que los menores tenían que estar conviviendo con el papá. También aducen de que por qué no se hizo el auxilio de la fuerza pública, y sí, efectivamente el 9 de febrero existe un acuerdo del juez en el expediente familiar ya citado para rompimiento de chapas y auxilio de la fuerza pública, señoría. Es cuanto. Gracias, defensor. Sí, nada menos de un minuto. Yo nunca dije que fuera subjetivo el informe aquí de Elizabeth. Nada más dije que es un acto ilícito. Pero además está entrevistando a Fabio aquí a mi espalda. Ella es imputada y aquí nunca le hicieron saber su derecho de guardar silencio. En cuanto a los requerimientos, insisto, nunca estuvieron. Y dice el MP ahorita otra vez que los vecinos dicen que sí se encontraban. Pero la realidad de las cosas es que no hay un dato de prueba objetivo que señale que eso será cierto. ¿Sí? Porque en el supuesto no concedido de que hubieran visto a los niños momentos antes, no era indicativo de que cuando llega la autoridad ahí estuvieran. Al menos que el vecino estuviera haciendo una guardia afuera del domicilio y nunca lo hizo. Es cuanto, gracias. Gracias. En este orden se cierra el debate por cuanto hace la solicitud que formula la representación social de vinculación al proceso de los hoy imputados. Para emitir la resolución correspondiente voy a decretar un receso de 30 minutos, por favor. Se puso grabación. Cerrar la grabación. Una vez que ha concluido el receso decretado por este juzgador, advirtiendo a las partes previamente individualizadas a esta audiencia, en términos de lo que dispone el artículo 19 constitucional en relación a los diversos 307, 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a resolver sobre la vinculación a proceso o no de los señores que bajo las siguientes consideraciones. La primera de ellas, la competencia, en términos de los artículos 20 y 133, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este juzgador cuenta con competencia para conocer del presente asunto, toda vez que derivado de los hechos imputados por la agente del Ministerio Público, esto se advierte que ocurren en diversos domicilios. Sin embargo, todos estos se ubican dentro del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en el cual este juzgador ejerce sus facultades. Segundo, por cuanto hace a los requisitos que establece el artículo 19 constitucional, se desprende del mismo que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con auto de vinculación a proceso, y en su caso se podrá prorrogar únicamente a petición del indiciado en la forma que señala la ley, debiéndose de precisar que este juzgador se encuentra resolviendo dentro del término previamente establecido, ya que esta audiencia inicia el día de hoy y los investigados debidamente asesorados deciden que su situación se resuelva dentro de esta audiencia. Tercero, por lo que hace al primero de los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso que nos ocupa se encuentra satisfecho en virtud de que el agente del Ministerio Público formuló imputación a los señores debidamente asesorados por sus defensores, manifestaron que no era su deseo realizar señalamiento alguno. Por cuanto hace al quinto punto a considerar, en términos de lo que exige el segundo requisito del artículo 19 constitucional y en correlación con la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este juzgador se abocará a analizar primeramente que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho, en segundo punto justamente que exista un hecho, y en tercer punto para este análisis que ese hecho sea calificado por la ley como un delito.
Derivado de que se puedan actualizar estos tres supuestos, se procederá a analizar si existen datos que puedan establecer que los hoy imputados participaron en la comisión de este ilícito. Para ello, este juzgador se sustenta en la jurisprudencia con el número de registro digital 2014-800, con el rubro auto de vinculación a proceso para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito. Basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal de manera que permite identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable, nuevo sistema de justicia penal, y establece en el texto del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. Por cuanto hace estos últimos, es necesario que 1. Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. La ley señale como delito ese hecho. Y 3. Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución en los requisitos aludidos de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señale como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones del propio Poder Constituyente que registró en el proceso legislativo. Con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí, como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y consecuentemente se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que con igualdad de condiciones se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objetos del proceso. De ahí que con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, solo es exigible para el dictado de una sentencia, pues en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal que permite identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación a partir de toda la información que derive de la investigación, no solo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben de considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En ese orden, por cuanto hace poder establecer la existencia de datos de prueba, en esta audiencia la agente del Ministerio Público expuso el testimonio de fecha 18 de enero del año 2023 y su correspondiente ampliación. La documental consistente en copias certificadas del expediente número relativo al juicio escrito de cancelación de alimentos promovido por el auto de fecha 23 de marzo del año 2022 dentro del expediente familiar, el auto de fecha 20 de enero del año 2023 dentro del expediente, el auto de fecha 9 de febrero del año 2023 dentro del expediente, el acta de nacimiento del niño de iniciales, la testimonial,
el informe del DIF de Atitalaquia Hidalgo de fecha 20 de enero del año 2023, el parte informativo el informe de investigación de fecha 23 de enero del año 2023, la razón actuarial de fecha 4 de febrero del año 2023 realizada a las 9 de la mañana por la licenciada María, y las copias certificadas de fecha 27 de marzo del año 2023, signadas por datos de prueba que se tienen por reproducidos en obvio de inútiles dilaciones, toda vez de que las partes escucharon la exposición en esta sala de audiencias y están debidamente impuestos de estos al contar con las respectivas carpetas de investigación. Debiéndose precisar que de estos datos de prueba, la defensa respecto del informe del DIF de Atitalaquia Hidalgo plantea una nulidad, exclusión del referido dato de prueba, al señalar que las entrevistas, particularmente la que se realiza, se hace vulnerando sus derechos fundamentales, ya que no le fueron informados sus derechos, y en este caso fundamentalmente podría resaltar la necesidad de contar con un defensor. Este juzgador no comulga con esa apreciación, toda vez que quien practica o quien realiza el informe es una trabajadora social, y esta trabajadora social, no obstante pueda trabajar en un ente público, cierto es que carece de todo poder coercitivo, no es una autoridad que esté actuando con el imperio justamente de la ley, pero además se advierte que en el trabajo que hace esta trabajadora social, en ese momento a las personas que pudiera haber entrevistado, entre ellas, no se le está practicando una entrevista en calidad de investigada, o como es el día de hoy en calidad de imputada. Por lo tanto, no era necesario que pudiera contar con un defensor, y menos aún haberle hecho una lectura de derechos como se le hubiera tenido que hacer a una persona con calidad de investigada o el día de hoy de imputada. En ese orden es que este juzgador, al analizar en forma integral y armónica los referidos datos de prueba en términos de lo que dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concede valor probatorio a los mismos. Por cuanto hace el siguiente punto de análisis, consistente en que se haya cometido un hecho, en términos del párrafo segundo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho por el cual se solicita la vinculación a proceso es por el mismo hecho materia de la formulación de imputación, el cual ya he reproducido en forma íntegra, precisando que este hecho, a decir de la exposición del agente del Ministerio Público, comienza a acontecer el pasado 13 de enero del año 2023 y se prolonga hasta el día 9 de febrero del año 2023, cuando se refiere que los menores son entregados a su abuela paterna, la señora, y que estos menores permanecieron durante la temporalidad previamente señalada en el domicilio ubicado en calle, con lo que se han precisado las circunstancias de tiempo y de lugar. A decir del hecho que imputa la representación social, se desprende que los hoy investigados pese a los requerimientos de la persona que ostenta la guardia y la custodia de los menores, la señora, quien fue acompañada de instituciones públicas como Cipina de Atitalaquia y Seguridad Pública de Atitalaquia Hidalgo, negaron a la señora la entrega de los menores, precisándose que con ello retuvieron a los menores sin consentimiento de quien legalmente ejerce la guarda y custodia. En ese orden, como este juzgador lo precisó desde el momento de los señalamientos que se hacen a la imputación, el artículo 19 constitucional requiere de 3 circunstancias fundamentales para poder configurar un hecho y luego determinar que ese hecho pueda ser considerado en la ley como un delito.
Dentro de estas circunstancias están el tiempo, el lugar y la forma en que se ejecuta el hecho. Las circunstancias de tiempo y de lugar, este juzgador advierte que se encuentran debidamente plasmadas. La formulación de imputación precisa que este hecho comienza a acontecer desde el pasado 13 de enero del año 2022 y se prolonga hasta el día 9 de febrero del año 2023. Se señala que el hecho, por cuanto hace la circunstancia del lugar, acontece en calle. Sin embargo, por cuanto hace la circunstancia de ejecución, a decir de la representación social, en forma genérica, se señala que los hoy imputados se negaron a la restitución de los menores a la señora, y con ello efectivamente se tendría que actualizar el verbo inherente a la retención de los menores de edad. Sin embargo, en consideración de este juzgador, estas circunstancias de ejecución no se encuentran debidamente establecidas. El requerimiento que hace el artículo 19 constitucional para poder señalar justamente estas tres circunstancias y fundamentalmente, en este caso, la ejecución, es para poder distinguir este hecho de algún otro delito o tipo penal y con ello fundamentalmente no violentar principios como la exacta aplicación de la ley penal, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia que debe imperar en favor de los hoy imputados. Al no plasmarse concretamente la conducta que despliega cada uno de los hoy imputados, es que no se puede determinar justamente que el hecho encuadre en el delito que la representación social señala. Debo de advertir, como hizo alusión el defensor, que de diversos datos de prueba que expone la representación social, se puede desprender que hay una persona que tiene la guarda y custodia legal de los menores, y esa no es una situación que se encuentra en discusión o en debate. La guarda y custodia la tiene la madre de los menores, la señora Mónica Kelly Salinas, y para ello existe una resolución de un juez competente en materia civil y familiar. Insisto, ello no se encuentra a discusión, pero también justamente de esa resolución en materia civil y familiar se advierte que hay una persona que está obligada a la restitución de los menores cuando, en estas palabras, los saca del lugar donde deben de permanecer los menores. Esa persona está obligada a restituirlos al mismo lugar, y en el caso en particular es el padre de los menores. Y en el caso en particular, debo de precisar que el señor ya ha sido previamente vinculado a proceso por un hecho prácticamente idéntico al que se ha plasmado el día de hoy. Y respecto de ese hecho, este juzgador, quien llevó la misma audiencia, consideró que efectivamente se actualizaba el hecho y el hecho por ello constituía el delito de sustracción. Esta persona evidentemente es quien tiene la obligación de regresar a los menores cuando los ha sustraído, cuando los ha sacado del domicilio donde está determinada la guarda y custodia. Lo siguiente que debo de considerar y de advertir en el hecho es que también asiste razón en el defensor, en el sentido de que se hace alusión en los diversos datos de prueba de que hay un requerimiento para entrega de los menores. Sin embargo, cada una de las personas a las cuales hoy se les está imputando un hecho debió haber desplegado una conducta, debió haber tenido una actividad, y el hecho, al ser un hecho genérico, no establece qué conducta desplegó cada uno de los imputados, pero además, dentro de la conducta que cada uno haya debido desplegar, pudiéramos desprender que efectivamente está reteniendo a los menores. ¿Cómo es que al pedirle que restituya al menor, se niegan a restituir a estos menores?
Se escucha el dato de prueba en el cual los vecinos que no quieren dar su nombre, en comunión con lo que señala la representante legal de los menores en esta audiencia, se señala que se pudieran escuchar voces dentro de una casa, que los vehículos están dentro de una casa, que los vehículos tienen los vidrios abajo. Algo debe ser contundente. No obstante todos estos señalamientos, no hay un dato de prueba que me permite establecer que efectivamente en algún momento a alguna de las personas que hoy se les está imputando el hecho, se les haya hecho en forma directa y concreta el requerimiento de restitución del menor. No hay un dato de prueba. Y que no solo se les haya hecho el requerimiento de la restitución del menor, sino de que estos se hayan negado justamente a restituir el menor. No existe un dato de prueba que pueda establecer esa situación. Las circunstancias ya aludidas de que los vecinos hayan hecho esas alusiones, o la propia víctima indirecta en esta audiencia, en consideración de su servidor, no es una circunstancia atendible. En la casa de ustedes, cuando salgo de vacaciones, los vehículos se quedan en casa. Y ello implicaría que las personas que conocen mi domicilio puedan decir cuando alguien me va a buscar que ahí estoy, porque ahí están todos mis vehículos. Incluso debo de precisar, dejo las luces encendidas. Hoy en día, gracias a la tecnología, puedo prender, encender las luces de mi casa, desde cualquier punto geográfico donde me encuentre. No solo las luces de mi casa, puedo echar a andar mi bomba, mis ventiladores, incluso hasta encender mi televisión, lo cual implicaría para cualquier persona que escuche el ruido, precisar de que ahí hay una persona. Eso no pueden ser señalamientos en consideración de este juzgador que permitan establecer que ahí había alguien. Insisto, aun y cuando lo hubiera habido, no hay una persona que haya atendido el requerimiento. Con lo cual, no se puede establecer razonablemente que a las personas se les haya requerido de entrega y que estas personas hayan resistido la entrega y que con esa resistencia hayan retenido a los menores. Pero un segundo punto importante derivado del primer señalamiento de quién tiene la obligación de restituir a los menores, tampoco escuché en esta sala de audiencias cómo es que los hoy imputados hayan tenido conocimiento justamente, uno, de que el obligado, que es el padre de los menores, los debió haber regresado el domingo a las 18 horas. Dos, ¿cómo es que esas personas sabían entonces que el que los menores se encontraran en su domicilio estaba constituyendo un acto ilícito? Porque al no tener un conocimiento de que los menores se tenían que haber restituido, ellos podrían haber interpretado quizás que los niños estaban de algún tipo de vacaciones o cualquier otra situación. De los datos de prueba y fundamentalmente del que se señaló por este juzgador que no se comulgaba en el sentido de la nulidad, se habla de que la trabajadora social incluso tiene contacto con una de las entrevistadas, pero no se desprende del dato de prueba que la trabajadora social le haya hecho de conocimiento a la hoy imputada que el hecho de que los niños estuvieran en su domicilio estaba constituyendo un acto ilícito y que por tanto, pues los niños tendrían que ser o regresados en ese momento a ella o restituidos a su madre. La trabajadora social que efectúa este acto tuvo la oportunidad de hacerlo. Debo de precisar, en este sistema el juzgador no conoce la totalidad de las constancias. Y lo preciso porque seguramente las partes pueden decir o pensar en este momento, es que sí lo dice ahí, o sí está ahí. Pero este juzgador lo único que puede tomar en consideración para resolver es lo que se expuso en esta sala de audiencias. Y de lo que yo escuché en esta sala de audiencias, esos señalamientos que eran indispensables para poder establecer estas particularidades no fueron dados como información. En ese orden es que este juzgador considera que el hecho que se está imputando no se puede razonablemente establecer con los datos de prueba
que ha aportado la representación social. Considerar lo anterior, reitero, podría vulnerar los principios de exacta aplicación de la ley, seguridad jurídica y presunción de inocencia que deben imperar en favor de los hoy imputados, vulnerando con ello los artículos 16 y 19 de la Constitución. Pero ello además encuentra sustento en la tesis aislada con el registro digital 2026-277. El rubro es hecho delictivo, sus componentes básicos se obtienen de la confronta del hecho atribuido con la conducta descrita como delictiva en el tipo penal respectivo, a fin de justificar su diferencia con hechos no relevantes para el derecho penal, función garantista del tipo. Y señala en el apartado de hechos: un juez de amparo concedió la protección constitucional contra el libramiento de una orden de aprehensión al estimar que la Fiscalía no aportó datos suficientes para evidenciar la posible actualización fáctica de un hecho delictivo, de acuerdo con la conducta tipificada en el delito atribuido, lo cual pasó por alto el juez de control responsable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si bien en las etapas preliminares del procedimiento penal no se requiere un acreditamiento pleno, cabal o inamovible del delito, lo cierto es que para hablar de un hecho delictivo se exige que al menos se aporten datos básicos o elementales para justificar que el hecho fáctico corresponde con las características de la conducta descrita en el tipo penal, pues sólo así puede diferenciarse la presencia selectiva de hechos relevantes para el derecho penal de aquellos que no lo son y que conforme al universo potencial de acciones atípicas o no criminalizables. Justificación: los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituyen un pilar garantista para las personas, que de acuerdo con la fase de que se trate, ambas preliminares, ya sea el libramiento de una orden de aprehensión o el dictado de un auto de vinculación a proceso, exigen por igual que para su posible dictado se cumpla con la obligación de justificar ante el juez respectivo que se ha cometido un hecho, comportamiento o conducta que la ley señala como delito, es decir, un hecho delictivo. Ahora bien, esa justificación, aunque a título preliminar, necesariamente se hace confrontando el hecho atribuido con la conducta descrita como delictiva en el tipo penal correspondiente, aun cuando en esas etapas preliminares no se requiera realizarlo de manera plena o definitiva. Por tanto, si bien no es exigible una metodología específica para ello, ni tampoco un grado de comprobación absoluto, pleno o inamovible, dada la etapa procesal en que se actúa, es claro que sí se requiere, al menos, que se aporten datos de prueba que razonada y lógicamente evidencien la concurrencia de los componentes esenciales y diferenciadores que identifiquen una determinada conducta delictiva o típicamente prevista en un hecho delictivo, para distinguirla así de las que no lo son y así poder garantizar, conforme a los principios de exacta aplicación de la ley penal, seguridad jurídica y presunción de inocencia aplicables en lo conducente, que la determinación de que se trata no se está dictando tomando en base hechos potencialmente encuadrables en otras ramas del derecho y notoriamente ajenas a la materia penal. De ello se sigue, por lógica elemental, que cada una de las descripciones típicas representa la fuente de la obtención de los elementos o peculiaridades del hecho o conducta que se pretende considerar como delictiva y encuadrable, por tanto, en el marco del tipo penal de que se trate. Así, la exigencia de elementos de carácter objetivo, normativo o subjetivo, ya sean genéricos como el dolo o la culpa según el caso, o bien de carácter específico como intenciones, ánimos, finalidades o conocimientos, y su existencia habrán de evidenciarse, se insiste, al menos de título preliminar, según la etapa procesal en que se exija dicha labor de constatación elemental, de acuerdo con la aportación de los datos de prueba que justifiquen que en el mundo fáctico se ha cometido un comportamiento o hecho que cuente con esas condiciones indispensables para poder considerarlo, asimilarlo o identificarlo como hecho delictivo, es decir, como hecho que la ley señale como delito, al que como garantía se refieren los citados artículos 16 y 19 constitucionales y cualquier otra normativa derivada de ellos. Resulta entonces indiscutible que las determinaciones sobre la presencia o no de un hecho delictivo, aún en etapas preliminares,
no pueden dejar de hacerse en función de comparar o atender como parámetro el marco de referencia obligado, que no es otro que el que resulta del conocimiento, al menos básico, del contenido del tipo penal, pues basta con advertir de esa manera el potencial encuadramiento aludido, tal y como lo ha determinado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1A.J.35/2017, que es la tesis de jurisprudencia a la cual primeramente este juzgador dio lectura en el desarrollo de este análisis. Es ante tales consideraciones que este juzgador considera que en el caso en particular no se puede establecer la existencia del hecho que se ha imputado el día de hoy a los señores, y con ello, en términos de lo que establece el artículo 25, párrafo primero y segundo, así como inciso A, fracción primera del Código Penal vigente en la entidad, se actualiza una causa excluyente del delito, resultando innecesario entrar al correspondiente análisis de los elementos del delito y la posible participación de los hoy imputados en la comisión de este hecho. En consecuencia de lo anterior y valorados que han sido los datos de prueba de conformidad con los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales en relación a los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve primero con esta fecha, 4 de julio del año 2023, siendo las 17:47, se decreta la no vinculación a proceso al no haberse podido establecer la existencia del hecho constitutivo del delito de sustracción de menores, que se dice aconteció del pasado día 13 de enero del año 2023 al 9 de febrero del año 2023 en el domicilio ubicado en agravio de los menores. Respecto de los datos personales de los imputados, deberán de permanecer en reserva. Segundo, se informa a los presentes que esta resolución resulta apelable en atención a lo que dispone la fracción séptima del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Punto tercero, en términos del párrafo primero del artículo 16 constitucional, toda vez que esta resolución ya obra íntegra en el audio y video de esta audiencia, únicamente se instruye la transcripción de los presentes puntos resolutivos para que obre la constancia correspondiente, de lo cual quedan debidamente notificadas las partes en razón de su presencia. ¿Alguna manifestación, agente del Ministerio Público? Ninguna, su señoría, gracias. Asesor jurídico, representante coadyuvante, perdón. Ninguna, gracias. Asesor jurídico. Audio, copia de audio y video, si está amable, señor ¿En juez. cuántos tantos y en qué forma? 2, por favor, audio y video. ¿En qué forma lo requiere? En DVD. Simple o auténtica. Simple. Defensor, ¿alguna manifestación? Permiso para solicitar sobreseimiento, me tarda un minuto. El tiempo que usted requiera. Actualización fáctica de un hecho delictivo, dice esa jurisprudencia que usted gentilmente expuso hace un momento. Hay situaciones de tiempo y de lugar. Este asunto es sui generis, ya los niños están con la mamá. Ya no va a ser posible que les hagan un requerimiento a las personas que están atrás de mí. En términos de la fracción 2 del 327 y del benevolente 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es por lo que esta defensa, de manera humilde y de forma afable, solicito el sobreseimiento del presente asunto. Y quiero finalizar con lo siguiente. Estas personas quieren ver a sus nietos. Permitámosles que en la vía civil y en la penal se arreglen entre ellos con el papá. Y que ellos en un momento dado tengan oportunidad de ver a estos niños. Y esto no es un argumento legal, pero es un argumento extra, para que por lo menos estas personas que están a mis espaldas se dediquen a su hogar, su señoría, porque el hecho cometido no constituye el delito y tiene la imposibilidad el MP de acreditarlo. Es cuanto, gracias. Ministerio Público. Gracias, su señora. En esta tesitura no comparte lo dicho por la defensa, ya que está representada su fianza. Como la audiencia no tiene imposibilidad, su señoría queda abierta la presente causa a efecto de poder seguir integrando
la presente carpeta de investigación y en su momento oportuno sustentar de nueva cuenta, si así lo acredita y es menester de esta representación social, volver a invocar, en dado caso con los datos de cuenta idóneos y pertinentes, sustento de nueva cuenta para una audiencia inicial. Señores, en tesitura no se comparte el criterio de la defensa, señoría. Es cuanto. Representante coadyuvante. Nada que manifestar. Asesor. En los mismos términos del MP, realmente no compartimos lo sustentado por la defensa. Por último, defensor. Nada que agregar, muchas gracias. Ya nada más voy a pedir mis copias simples del audio y video recabado con motivo de la presente audiencia. Es cuanto, gracias. Para poder cerrar el debate respecto de la petición del defensor. Gracias. En este orden se cierra el debate por cuanto hace la solicitud que hace la defensa de los hoy imputados a efecto de poder decretar el sobreseimiento de la presente causa penal por cuanto hace a los hechos imputados el día de hoy. En ese orden, este juzgador debe de considerar, en primer orden, la competencia en términos de los artículos 20 y 133, fracción primera, resulta competente para conocer acerca del planteamiento del sobreseimiento. Respecto de este planteamiento, el mismo se encuentra regulado en el artículo 327, que establece el Ministerio Público, el imputado o su defensor, podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, del órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima o ofendido debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando, fundamentalmente, las fracciones primera y segunda, el hecho no se cometió y el hecho cometido no constituye un delito. En ese orden, sin mayor manifestación, debo de advertir que si bien defensor está solicitando el sobreseimiento, respetuosamente, en este caso, su petición, como la plasmó en este momento, carece del sustento jurídico y del sustento probatorio para poder decretar en este momento el sobreseimiento. Y debo de considerar que asiste razón a la representación social, toda vez que el haber decretado una no vinculación a proceso no implica el fin del proceso respecto de las personas que fueron imputadas el día de hoy. Ello posibilita únicamente a la gente del Ministerio Público para continuar con la investigación y, en su caso, cuando lo considere oportuno, volver a solicitar de nueva cuenta una audiencia en la cual podría volver a formular imputación a las personas antes aludidas, debiéndose hacer la precisión que por cuanto hace al hecho que en este momento se imputó, este juzgador ya se pronunció en los términos de esta resolución. Es por ello que este juzgador no acoge la petición de sobreseimiento plasmada por la defensa y consecuentemente se resuelve. Primero, este juzgador es competente para conocer acerca de la petición de sobreseimiento de la presente causa penal. Segundo, por las consideraciones previamente vertidas, es que no se accede al sobreseimiento planteado por la defensa de los hoy imputados, de lo cual quedan debidamente notificadas las partes en razón de su presencia. En orden se concede a las partes lo solicitado en la forma y tanto requeridos por los mismos, no existiendo nada más por resolver. Al ser las 17 horas con 56 minutos, se declara cerrada la presente audiencia. Termina grabación.